Les presento a Tania de la Fuente. Es una persona con la que ya hemos trabajado en algunos procesos, incluyendo este estudio de motivación y compromiso al que les hablo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Cuenta con una maestría en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro y una maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Tiene diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual y diversos cursos en terapia sistémica y en habilidades socioemocionales como inteligencia emocional, comunicación, trabajo en equipo y asertividad y manejo de estrés y prevención de factores psicosociales en el trabajo. Tiene certificación como coach por la Asociación Internacional de Coaches, la AIC. Es capacitadora de capacitadores en el Currículum Universal de Prevención, el UPC, por parte del Plan Colombo y de la CICAD OEA. Es profesora de nivel profesional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y tiene entrenamientos UPC, ¿no? Del Currículum Universal de Prevención, en Guatemala y Paraguay, además de que ha sido coordinadora de los entrenamientos de formación de entrenadores y participante como trainer en los cursos en Chile, Panamá y Paraguay. Desde 2009 es directora y capacitadora empresarial en su firma Sentido SIP, consultoría integral en psicología, y ha colaborado en temas de desarrollo de habilidades socioemocionales y la elaboración de diagnósticos organizacionales de clima organizacional y la implementación de la NOM 035. Además da cursos de prevención de riesgo psicosocial, talleres de capacitación con Saint Cobain, Orsam, Beticino, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, Metrocolor, Vivaacústica, entre otras empresas en donde ha participado con estos cursos. Desde 2016 tiene consultorio particular para atender personas con adicciones en la ciudad de Querétaro, y Tania nos va a presentar su charla Los beneficios de la NOM 035 para las empresas. Así es que, pues bueno, Tania, te doy la bienvenida, te agradezco que nos acompañes y pues si estás lista, el micrófono es tuyo. Gracias, Miguel. Gracias. La verdad es que pues un honor para mí estar con ustedes, el poder estar participando en este foro tan importante, porque estamos pues haciendo esta parte de ir dando la posibilidad de renovar, de revolucionar esto que llamamos, lo que tendría que ver con recursos humanos, que ahora más bien lo que hemos buscado es que sea talento humano, capital humano, el que hablemos de la gestión del talento y que pues ya desde hace buen rato se trabaja en la idea de que las personas son el elemento más importante en las organizaciones. Somos nosotras las personas quienes estamos haciendo las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy la verdad es que me gustaría platicarles un poquito sobre la norma, sobre cómo surge, qué sucede con la norma, cómo es que podemos trabajar con ella. Es una norma bastante nuevecita, eh, digamos, apenas en 2018 apenas empezó a darse como de manera obligatoria. Voy a compartir mi presentación. Estaba utilizando la plantilla que nos compartieron, pero no sé, hoy la tecnología no ha sido mi aliada. Entonces voy a compartir una que hice que... es- Adelante, Tania, sin problemas. A veces así Gracias. pasa. Sí, a ver, ok, sí, ahí se ve, no se ve, ¿qué dicen? Ay, no, no se ve, ¿verdad? Como que no, yo no la veo. Todavía no la vemos. Ay, no sé qué está pasando aquí. A ver, es que pues no sé si decirla, como que puse en compartir déjenme ver, aquí, ¿se ve algo? No, Todavía no nos aparece. no, disculpen ustedes aquí las cuestiones. Es que me dijo la cosa esta que la computadora que actualizara mi pantalla, mi presentación de mi Zoom. Lo actualicé hace un par de horas y de ahí me ha hecho un relajo como no tienen idea. Estoy batallando mucho con esa parte. Pero No te bueno, preocupes. ¿Quieres compartirnosla a nosotros y la proyectamos yo y creo nos que vas sí, diciendo? Miguel, se las voy a mandar rapidísimo por el correo, pero bueno, mientras aquí a los compañeros les voy a compartir un poquito en lo que hacemos este trámite de la presentación. Es la norma, en general, lo que busca es poder establecer
que la gente tenga dos cosas. Una, la prevención de los riesgos psicosociales. Ahora voy a platicar un poquito de qué se trata estos riesgos psicosociales. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con promover un entorno organizacional, haciendo la historia de cómo es que surge, por qué surge, cuándo fue que en un momento dado nos buscaron, nos pidieron como parte de las organizaciones que hiciéramos este trabajo. Pues es que en 2015, 2016 se estuvo trabajando en las evaluaciones que hacen las organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, donde nos comentaban efectivamente que pues estábamos en los primeros lugares de estrés laboral, ¿no? Es decir, que la gente que fue entrevistada en esas grandes muestras que se hicieron a lo largo del país, en comparativa con otros países, nos decían, pues es que resulta que los mexicanos están teniendo hasta un 72% de estrés laboral, ¿no? Es decir, los trabajadores, el 72% está en estrés laboral, ¿no? Aspecto que en un momento dado, pues generó mucha inquietud, ¿no? Estábamos a la par de firma, ¿no? De China, de Vietnam, ¿no? Donde nos escuchábamos pues estas historias de trabajo forzado, de trabajo de situaciones realmente muy, muy precarias, del trabajo digno y decente, que es uno de los estandartes que ha promovido la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, bueno, en 2016 se vuelve a hacer la evaluación y México está nuevamente en esta idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esta situación no ocurra? No nos dejaba bien parados a nivel internacional. Y una de las cosas que sí, que México tiene pues como dentro de su diplomacia es que todos los tratados los firma, ¿no? Entonces, en esta línea se firmó el tratado donde tenía que ver con el compromiso, ¿no? Del trabajo digno y decente en la Organización Internacional del Trabajo, y volvemos a salir en 2017 con un alto nivel de estrés laboral, lo cual no solo, o sea, se empezó a hacer a partir de ahí investigaciones relacionadas con, oye, ¿esto cómo nos impacta, no? Y empezaron a ver que tenía que ver con aspectos relacionados con salud. Aproximadamente 2 de cada 4 infartos están relacionados con estrés laboral, particularmente en hombres entre 45 y 55 años. No quiero asustar a alguno de los presentes, pero son las cifras que nos hablaban. Y de ahí hablábamos del tema de, por ejemplo, días perdidos por incapacidades, por ausentismo, en promedio cerca de 18 a 25 días, particularmente el padecimiento emocional que más estaba costando a la organización es la depresión junto con la parte de la ansiedad. Y fue donde decíamos, bueno, tenemos que trabajar en hacer que nuestros trabajadores y trabajadoras estén en ambientes que les permitan desarrollarse y no enfermarse, ¿no? De ahí que fue que se empezaron a trabajar mucho en esa línea. Ay, gracias Isma, ya por ahí surgió la magia. Entonces, bueno, les decía, en 2016, a partir de estos resultados que se hicieron en la OIT, se hace todo un proceso para que podamos hacer la primera como versión de la norma, y es hasta 2018 donde se firma ya una declaratoria oficial, donde no es voluntaria. En 2016 era voluntario quien lo quisiera hacer, que buscara generar una mejor desarrollo, pues lo podía hacer. En el caso del 2018 se hizo, se va a hacer obligatorio porque tenemos que trabajar fuertemente por disminuir esos estándares. A la par, en el Seguro Social, también a partir de 2019 se empezó a declarar como estrés laboral, como una enfermedad de trabajo. Y ahora la persona que en un momento cumple con ciertos criterios a nivel salud puede obtener en algún momento dado una incapacidad por estrés. Y en ese sentido, pues la verdad es que, digamos, aquí les estoy contando como el por qué surge la norma, y no tanto que se haya difundido las bondades o los beneficios de la norma. Ha sido una acción reactiva de nuestro gobierno, sí.
y eso es lo que en un momento surgió así. Sin embargo, uno de los beneficios que busca la norma, porque esto de medir los factores psicosociales no es nuevo en el país. Desde hace tiempo atrás se está trabajando con el clima organizacional, se está trabajando con buscar esta parte de lo que tiene que ver con la motivación, con generar, ayer que comentaban algunos, el tema de propósito, el fomentar desarrollo de habilidades o blandas o estas soft skills, tiene que ver con esta línea. Entonces, en este caso, bueno, lo que estamos viendo es un poquito qué son los riesgos, cómo surgen las fases de cumplimiento, algunos instrumentos y mejores prácticas, ¿no? Esa es nuestra charlita del día de hoy que espero puedan cumplir. Si alguno tiene alguna duda, pregunta a lo largo de la charla, por favor háganmelo saber y aquí los vamos revisando. Adelante, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, imagínense ustedes una organización en la que hubiera un entorno organizacional favorable, a las personas les encanta trabajar, se sienten orgullosas de sus empresas, poca o nula rotación de personal, escasos accidentes de trabajo. ¿Creen que haya una organización de esa característica? Pensando que tan solo en enero, ¿no? Sacaron las cifras de 2021 en nuestra zona del Parque Industrial del Marqués, ¿no? Del Bernardo Quintana, hablan de que el 35% está en la rotación, ¿no? Exactamente, no tantas como quisiéramos, y justamente la norma lo que va a buscar es fortalecer estos elementos que nos permitan garantizar este entorno organizacional. Si me das la siguiente, porfa. Y justamente lo que va a buscar es primero identificar, ¿no? Identificar, es decir, quiero yo saber cuáles son estos factores que pudieran estar afectando mi organización, hacer un análisis profundo y después prevenirlos, que eso es lo más importante. Y cuando hacemos de análisis, pues bueno, evidentemente queremos identificar cuáles son las fuentes y qué podemos ir haciendo para abatirlos, con el propósito de fomentar un entorno organizacional favorable. ¿Y qué son estos riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que en un momento dado nos pudieran estar afectando? Tiene que ver con, uno, la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. Hay algunos trabajos que por su descripción pudieran generar mayor impacto a nivel de desgaste emocional o físico de las personas. Pero cuando está bien diseñado el trabajo, cuando tiene sus descansos proporcionados, cuando la persona cuenta con un equipo de trabajo, aunque el trabajo sea desgastante per se, puede no tiene que afectar la salud de la persona, la salud física o emocional. Pensemos, por ejemplo, en un doctor, ¿no? En un doctor que a lo mejor cuando trabaja en sus guardias de 24 horas, tiene todo un equipo y si dentro del hospital se garantiza que los doctores tengan todos los instrumentales, se les permite tomar decisiones en el trabajo, hay un liderazgo, pues eso probablemente, aunque sea un doctor de urgencias, ¿no? Donde está constantemente demandado por el estrés, va a poder tener esta situación. ¿Alguna otra naturaleza de trabajo? Piénsense gente que trabaja en algún bar, ¿no? Que trabaja por la noche o que tiene esta rotación de turnos. Ahí es donde estaríamos hablando de que algunos factores son relacionados con la naturaleza del trabajo, el tipo de jornada que yo tengo, si estoy expuesta o no a acontecimientos traumáticos severos. Esto sería, por ejemplo, si corre riesgo mi vida o siento que puedo correr riesgo. Por ejemplo, piénsense transportistas, ¿no? Gente que conduce por 8 o 10 horas para llegar a algún destino con una carga con un gran valor, expuesto a la inseguridad que actualmente pues tenemos, ¿no? De manera desafortunada en el país. Entonces, ahí pudiéramos estar expuestos a acontecimientos traumáticos severos, digamos, porque son parte inherente del trabajo. Y bueno, cuando estamos en esta línea, tendríamos que ver, por ejemplo, que este tipo de situaciones, cuando no están bien diseñadas y controladas, pueden generar que las personas tengan ansiedad, ¿no? Ansiedad es uno de los trastornos más correlativos con este tema.
trastornos no orgánicos, es decir, no hay una causa física por la cual mi ciclo de sueño y vigilia se altere, sino que por el contrario se está alterando y se está alterando de una forma en la que después, aunque pueda descansar, no puedo descansar, ¿no? Y ahí tenemos una situación importante. O estoy generando niveles de estrés grave, porque el estrés en general, per se, el estrés no es negativo, ¿no? Al contrario, el estrés es una función adaptativa que tenemos en nuestro organismo para poder responder ante retos. Entonces, la verdad es que necesitamos el estrés para motivarnos, para tener ideas creativas, para poder sacar soluciones. El problema es que cuando se nos pasa la mano, ¿no? Del estrés, pues ahí es donde empezamos a tener mermas en nuestra salud física y emocional. Piensen si ustedes, es como si quisiéramos aún una máquina, ¿no? Que está diseñada para tener cierto rendimiento, eh, está corriendo, ¿no? A máxima velocidad, pues se va a quemar, ¿no? Va a llegar un punto en el que ya se le va a acabar, además de que se le acabe el combustible, muy probablemente va a tener un desgaste, ¿no? Pues sucede lo mismo, digamos, en esa analogía, en el caso de las personas, cuando hablamos de estrés grave es que empezamos a tener padecimientos importantes como algunos correlativos a colitis, gastritis, cefaleas constantes, algunos aspectos relacionados con dermatitis, problemas que tienen que ver con gastrointestinales que no están relacionados a una causa física per se, ¿no? Contracturas musculares, problemas de sueño, y que si eso permanece, pues genera ansiedad, depresión en las personas, ¿no? Y por eso es que en un momento hablamos en esta parte, aquí no lo menciona la norma como tal, pero está documentado en la bibliografía, pues que las adicciones, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, de tabaco y usar otro tipo de drogas, pues pueden generar también, está relacionado con estos factores de riesgo. Si me das la siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a evaluar la norma? Porque lo importante, como decíamos, acuérdense que era prevenir, primero diagnosticar, analizar, prevenir estos factores de riesgo psicosocial. La norma ya trae una serie de instrumentos que fueron resultado de un instrumento que se utiliza en diferentes países, ¿no? Fue adaptado a México, fue estandarizado y actualmente contamos con ese instrumento. Algunos, por supuesto, podrán decir, oye, pues es que el instrumento no es tan preciso o solamente estamos midiendo percepción. Justo el tema del estrés tiene que ver con esta línea de que vamos a ir y conocer la percepción de las personas en cuanto a su trabajo, ¿no? Y cuando se generan percepciones muy negativas, pues inmediatamente va a tener un impacto en mi actitud, en mi emocionalidad y en mis conductas. Entonces, lo que vamos a tener en esta parte es que, uno, las condiciones en el ambiente del trabajo son importantes. ¿Cómo se siente la persona con el entorno físico que le rodea? Y le preguntamos tal cual si considera que este entorno físico es adecuado, se siente seguro, considera que no le está dañando su salud, ¿no? Tenemos el tema de cargas de trabajo. Las cargas de trabajo van a ser diferentes, pero tiene que ver con esta percepción que yo tengo de que qué tanto puedo hacer con este trabajo, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que se miden, por ejemplo, es la famosa carga mental, donde cuando yo estoy trabajando, de repente digo, ya terminé, ¿no? 7:30, listo por hoy. Pero aunque cierre la computadora, aunque apague mi teléfono o lo deje ya fuera de línea, mi cabeza, ¿qué creen? Sigue trabajando. Y sigue trabajando, empieza, los pendientes de mañana, híjole, no terminé esto, oye, no mandé aquel correo. Y luego probablemente en la noche, ¿no? Ya estoy con mi familia y de repente me puedo encontrar como en esta línea de estar pensando en el trabajo, ¿no? Hasta soñando algunos con el trabajo, justo de estas cargas mentales. Eh, Algún otro tipo de cargas de trabajo, por ejemplo, sería una carga a nivel emocional. Cuando trabajamos con personas, piénsense en profesores, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, maestros, todos aquellos los que nos dedicamos a trabajar con las personas,
sobre todo cuando nos toca trabajar con personas que están en sufrimiento o que están vivenciando situaciones complejas, ¿no? De adaptación o de esto, pues hay un desgaste emocional, ¿no? El maestro o maestra tiene que estar como checando cómo están los niños, que se la pasen bien, los chicos, que disfruten sus clases, que si tienen alguna situación de aprendizaje se les atienda. Y entonces ese tipo de cargas resulta también importante que si no tenemos una gestión adecuada a nivel organización y a nivel personal en habilidades, pues empezamos a tener un desborde en el estrés. Falta del control del trabajo tiene que ver con mi capacidad que yo tengo para poder administrar el tiempo, la forma, la cantidad de trabajo que hago día con día, ¿no? Entonces, ahí puede ser que lo que buscamos es preguntarle a la persona, ¿consideras que el trabajo que tienes es adecuado con respecto al tiempo destinado para el trabajo? Tu trabajo, digamos, es suficiente, o sea, lo puedes hacer, los objetivos que te asignaron, lo puedes hacer en el tiempo esperado o no, o cómo se genera esto. En algunos casos, por ejemplo, eso es imposible preguntarlo, ¿no? Porque tenemos un método de trabajo, piénsense en organizaciones donde hay una línea de producción, pues ahí la línea de producción va marcando el ritmo, ¿no? Con respecto a las máquinas, conforme trabajan las células de trabajo. Entonces, a veces ahí realmente como trabajador o trabajadora tengo poco control, tengo más bien que aprender a desarrollarlo bajo el método que está diseñado. ¿Qué tanto interfiere mi trabajo con la familia? Si mi tiempo de trabajo está solamente destinado para el trabajo o de repente mis asuntos personales o familiares pudieran generar un impacto en mi trabajo o viceversa, ¿no? Estoy trabajando más tiempo, estoy quitando el espacio de trabajo o de reunión con mi familia y eso puede estarme impactando. Aquí un factor clave es el liderazgo. ¿Cómo perciben los trabajadores a sus líderes? Si hay una relación de confianza, de comunicación, de soporte, de guía, de una retroalimentación de constante, de un reconocimiento o no la hay, o cómo se da este tipo de interacciones. Y este es uno de los factores que más nos sale en la norma como un factor a trabajar porque finalmente es una relación muy, muy delicada, ¿no? Que quien tiene la habilidad de ser líder y se forma para ello, hace un gran trabajo y realmente uno agradece tener un líder que te guíe, que te dé confianza, ¿no? A diferencia de cuando tenemos un líder más orientado a la parte de ser jefe, donde a lo mejor solo manda trabajo, donde se dedica como solamente a hacer esta supervisión, pero no en el involucramiento continuo, ¿no? Entonces, no siempre se tienen las habilidades, no siempre se preparan para el liderazgo, entonces ahí parte de estas habilidades que son importantes de quienes están ocupando esta posición, pues se les dé la capacitación necesaria, se les dé el acompañamiento necesario. Y esta posición de liderazgo está muy relacionada con la gestión de relaciones en el trabajo. ¿Cómo son estas relaciones? Muy particularmente se preguntan aspectos de si considero que hay un buen trabajo en equipo, confío en mis compañeros, en mi líder, considero que si tengo algún problema puedo acudir a ellos, me siento con esta posibilidad de compartir, ¿no? Las dificultades que presenta el trabajo, los retos y celebramos los logros. Y ahí está esta línea. Y un factor muy importante es la violencia laboral, ¿no? Nuevamente, aunado del estrés, es que cuando uno anda estresado no anda de buenas, no tiene, más bien andamos con esta situación de rapidez, de inquietud, probablemente podemos hablar muy rápido, podemos hablar de manera golpeada, que a lo mejor en esta situación empieza a generar una relación difícil, ¿no? Complicada. Y bueno, sí, esa es una de las cosas que cuando hablamos de la norma, una parte corresponde a la organización, que es gestionar estos aspectos, pero otra parte le corresponde al colaborador o colaboradora de aprender a gestionar su propia emocionalidad, su propio estrés, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se implementa la norma? Aquí tenemos estar en esta parte de la norma, tenemos la parte de la fase 1, que fácilmente durante 2018 y 2019, antes de la pandemia,
Secretaría del Trabajo estaba muy promotora de que las empresas se sumaran a utilizar la norma, que empezaran a generar aspectos que cambien, ¿no? Algunas situaciones relacionadas a la gestión del recurso humano. Y entonces la fase uno es que se tenga una política donde se incluya esta visión de la prevención de riesgos psicosociales, que haya un encargado o un comité de preferencia, ¿no? Generalmente esta función se está asignando al área de seguridad de higiene o al área de recursos humanos, que esté encargada de dar seguimiento, vigilancia al cumplimiento de la norma y finalmente un protocolo de atención a quejas. También algunos han dicho, bueno, no solo quejas, también sugerencias. La norma en cuanto a lo que está muy puntual, pues es atención a quejas, ¿no? Y se busca justamente primero tener esta estructura organizacional para que cuando vengan las siguientes fases sea más fácil darle seguimiento, sea más fácil poder medir cambios, poder tener indicadores que nos vayan ayudando a identificar, porque la norma lo que busca es que las organizaciones funcionen mejor, que las organizaciones tengan un funcionamiento mucho más adecuado, apegado a la ley, que algunas de las prácticas que no están dentro de nuestra ley federal del trabajo pues se abatan, ¿no? Y una de las cosas que se busca con la norma es esto, fomentar entornos de trabajo saludables, favorables para el desempeño. Otro dato, ¿no? En cuanto a la norma es que en México tenemos largas jornadas de trabajo, es decir, tenemos jornadas de 45 horas, de 48 horas y no estamos siendo los más productivos. Por el contrario, estamos en los últimos lugares de productividad a nivel internacional y entonces de ahí el cuestionamiento de decir, oye, estamos trabajando mucho, pero generando poco. Entonces, ¿cuál es un poco la balanza o hacia dónde va la tendencia? Algunos, si lo habrán visto por ahí, la verdad es que me sorprendió recientemente en los inicios de este año, la Organización Internacional del Trabajo está promoviendo que tengamos semanas de 4 días de trabajo por 3 de descanso, como una situación para abatir justamente parte del desgaste, ¿no? Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero la idea es justamente identificar, oye, ¿realmente estamos siendo productivos en nuestra organización? O sea, el trabajar aquí tantas horas, ¿funciona o no nos está funcionando? ¿O cuál es el esquema? Con la pandemia, olvídense de los horarios, ¿no? Se acaba mi trabajo, ya me voy a mi casa, sino que el trabajo estaba en mi casa casi 24/7, ¿no? Entonces también parte de los procesos que se han estado implementando tiene que ver con el derecho a la desconexión. Bien, en la fase 2 estaremos hablando de lo que sería el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial. Per se, acá justamente contamos con una valiosa guía, ¿no? Por parte de Miguel y su equipo, donde se puede utilizar un software que tienen ellos maravilloso para poder hacer estas evaluaciones muy rápidas, muy puntuales de identificar estos factores. Entonces, ya que tenemos la parte del diagnóstico, ahora sí, ¿cómo hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia a seguir? ¿Cómo lo implementamos en nuestra planeación, ¿no? Y otro de los aspectos que si bien no es obligatorio, ¿no? No tiene esta obligatoriedad, sí es una sugerencia importante a evaluar los acontecimientos traumáticos severos. Es decir, quien ha estado expuesto a una situación, entiéndase, por ejemplo, inseguridad, pérdida de algún familiar cercano, pérdida de algún compañero de trabajo, situaciones relacionadas con la violencia como acoso, secuestro, amenaza, o ver que alguien, o que yo sentía que mi vida corría peligro, pues entonces ahí estamos hablando de acontecimientos traumáticos severos. Desafortunadamente en México, pues, o sea, el clima de inseguridad nos pone a estar expuestos a este tipo de eventos, aunque no se relacionen con el trabajo. Sin embargo, si yo estoy viviendo una situación así, inmediatamente se va a impactar en mi trabajo. O sea, no voy a poder trabajar igual, no voy a tener la misma concentración ni el mismo desempeño. Por eso es que se evalúa para que quien en un momento dado no ha podido
tener recursos personales para poder irlo manejando, pueda tener esta identificación y se le ayude a saber, porque hay gente que vive con un trastorno que se llama estrés postrauma y tiene alteraciones importantes en su salud emocional y también en convivencia con las personas. Nuevamente, son personas sumamente irritables, personas que en un momento dado están con estos altibajos en el, como en su emocionalidad, a veces tienen poca capacidad de concentración y no es que sea un trabajador o trabajadora inadecuado, es que está teniendo una situación emocional importante y por ello es importante hacer estas evaluaciones. Y finalmente en la fase 3, que estaríamos hablando de estas medidas y acciones de control que van acorde a los resultados, donde nosotros podemos decir, oye, pues uno de los indicadores fue liderazgo. El indicador está en un nivel medio, que la norma trabaja en un sistema de semaforización. Y dice, bueno, pues entonces habrá que trabajar con que nuestros líderes puedan a lo mejor generar algunas prácticas diferentes a las que tenemos, que vayan más apegadas a nuestra cultura organizacional que queremos promover y trabajar en esto, ¿no? O a lo mejor tiene que ver con seguridad y a lo mejor hay que reforzar protocolos de seguridad o tiene que ver más con promover mayor pertenencia en la organización. Entonces, hay medidas y acciones que son relacionadas a controlar los factores y por el otro lado están las medidas preventivas, que en lo particular, esas son las que a mí más me gustan, porque el principio fundamental de la prevención tiene que ver con que las personas desarrollen su máximo potencial. Ese es y que tengan un desarrollo sano y seguro para poder desarrollar su máximo potencial. De ahí que la prevención es clave en las organizaciones. Tenemos en México un sistema más reactivo a tratamientos, ¿no? En todos los sentidos. Pocas veces se hace prevención de cosas, ¿no? Y puede ser prevención por ejemplo, diabetes, que tiene que ver con cambios en nuestras alimentaciones, o prevención del sedentarismo, ¿no? Que son algunos de los aspectos que también están un poco en la línea de la salud laboral. ¿Y cómo hacemos pues para que la gente pueda aprender a tener mayor autocuidado, se promueva? Pues parte de la prevención en el caso de la norma tiene que ver con prevención del estrés laboral, de la violencia, de promover elementos que nos ayuden y habilidades que nos ayuden a fomentar una mejor colaboración con nuestros compañeros, con nuestros líderes, y que por eso es importante que para cumplir la norma muchas de las veces en los temas de capacitación van a estar muy relacionados con estas áreas, ¿no? Y es posible que a lo mejor muchas organizaciones están haciendo algo para poder mejorar estas habilidades y de alguna manera ya están trabajando con la norma, aunque no lo sepan, ¿no? Entonces, ese es parte del proceso. Y en la fase 3 también se hace registro de seguimiento de los indicadores, de las quejas que pueda haber, de los incidentes relacionados con acontecimientos traumáticos severos. Bien, si me dan la siguiente, entonces, bueno, aquí nada más mencionarles, estas son las guías que nos menciona la norma. Es importante recordar que si bien la norma nos dice, oigan, pues aquí están ya estos instrumentos que están validados, que están centrados, también podemos utilizarlos o podemos estar haciendo vínculo con instrumentos de clima organizacional, pero no es sustitutivo. Eso sí quiero que queda como muy importante, o sea, no es un sustituto. Oye, es que yo ya hago clima organizacional. Ok, si estás haciendo clima y lo que quieres es incluir solamente los factores de riesgo, hay que asegurarse que se incluyan los que contempla la NOM. Algunos, por ejemplo, algo que no está incluido en la norma 035, estoy segura que en algún punto estará metido el teletrabajo, que es una parte, es un factor de riesgo psicosocial, el que no podamos tener esta desconexión constante o cuáles serán las políticas o prácticas más adecuadas para el teletrabajo. Actualmente estamos viviendo en teletrabajo y no siempre tenemos la orientación o la estrategia para poder utilizarlo de una manera que nos beneficie a todos como organización. La siguiente, bien, como les decía, trabajamos en una línea de resultados
en cuanto a una semaforización y donde nos habla que hay aspectos nulos, donde quiere decir que el ambiente es saludable y no existen factores de riesgo. Pero hay algunos que están en un nivel bajo, que quiere decir, oye, este ambiente organizacional es bueno, es flexible y no están existiendo factores de riesgo. Es importante mantenerlo así. Tenemos factores de riesgo medio y alto, donde dicen, bueno, aquí son aspectos que hay que trabajar. Tenemos aspectos o rubros en los que es posible que se esté impactando en la productividad y que es importante atacar. Y finalmente los de muy alto riesgo, donde quiere decir que ahí sí, de que si están existiendo este nivel de riesgo muy alto, es muy probable que ya esté teniendo secuelas en la salud de mis colaboradores. Entonces, ahí está. Por eso es que a partir de esa semaforización, la norma nos pide que podamos hacer niveles de intervención. Niveles preventivos, que es el primer nivel, o acciones para promover el entorno organizacional. Los niveles relacionados con intervenciones grupales para encaminadas a mejorar los funcionamientos de la organización. Y finalmente un tercer nivel que tiene que ver con acciones individuales, que ya son más de tipo clínico y que ya tiene que ver con una intervención porque probablemente ya hay una afectación a la salud de las personas, ¿no? Entonces, por ahí vamos. En cuanto a buenas prácticas, es decir, ¿qué podemos hacer para que la norma 035 nos ayude a mejorar nuestro funcionamiento como empresas, como organizaciones? Los programas de pertenencia a la organización están muy, muy, muy centrados en apoyar a la norma, ¿no? Si ya lo hacemos en nuestra organización, estamos cumpliendo en una parte de la norma. Generalmente, las prácticas más comunes tienen que ver con la celebración de fechas importantes, ya sea que son marcadas por nuestro calendario sociocultural, pero también algunas fechas importantes para las personas dentro de la organización. Por ejemplo, la fecha en la que la empresa surgió, que el aniversario de la organización. Más allá de un mero evento protocolario, podría ser el momento para poder volver a reforzar lo que queremos en esta empresa, nuestros valores, ¿no? El estar trabajando en estos mensajes que ayudan a motivar al clima organizacional. A veces aspectos que son importantes, como sería promover la convivencia de la celebración de cumpleaños, que eso es algo que se da bastante, o si no de cumpleaños, pues de aniversarios, ¿no? De antigüedad dentro de la empresa. Ese tipo de eventos funcionan porque nos ayudan a aumentar la pertenencia a la organización. No son los únicos, son de los que más se conocen, se tienen resultados, pero también a veces, por ejemplo, los que tienen que ver con algunos mecanismos de recompensas, ¿no? También están programas de recompensas, o los beneficios, ¿no? Por ejemplo, algunos beneficios, como en el caso de, por ejemplo, brindar el servicio dental, ¿no? Tener un seguro dental, que son poquitas las empresas que lo ofrecen, o el seguro de gastos médicos mayores, que genera una sensación pues de bienestar, de cuidado de la salud, con a lo mejor algunas campañas relacionadas con el cuidado de la salud, que son estas campañas informativas. Pues esas son ejemplos de buenas prácticas que nos ayudan a tener un buen ambiente organizacional. Programas de capacitación de habilidades socioemocionales, ¿no? Perdóname, acá estaba viendo si en el chat me surgió aquí un mensajito. También sería parte de la línea en la que estamos trabajando. La norma promueve liderazgo, administración del tiempo, comunicación asertiva, manejo de emociones, habilidades para el manejo del estrés, prevención de la violencia. Son todas esta parte, el buen trato, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de prevenir el maltrato o de la violencia, más bien es promover el buen trato.
Por el otro lado, tendríamos algunas capacitaciones más especializadas o focalizadas en desarrollar liderazgo, ¿no? Como tal, a lo mejor en un acompañamiento de coaching, a lo mejor en un acompañamiento de trabajo cercano para formar estas habilidades blandas a nuestros colaboradores que están en una posición de liderazgo. La comunicación es clave, esa es nuestra herramienta fundamental para poder trabajar el vínculo con las personas, las relaciones interpersonales surgen a partir de las comunicaciones. Los programas de team building que también tienen su beneficio, ¿no? Por ahí en esta línea. Y un tercer nivel sería en relación a aspectos como el apoyo terapéutico, ¿no? Es decir, en un momento si se ofrece este apoyo terapéutico a quien lo necesita, a quien está teniendo alguna serie de complicaciones, pues eso es una práctica ya muy, digamos, formalizada y además muy focalizada a algunos miembros de nuestra organización, no es como masiva, no, o sea, si se quiere dar apoyo psicológico como parte de un programa de recompensas, pues perfecto, ¿no? Eso es que lo pueda usar quien lo necesite, etcétera. Pero si yo ya veo que alguien en mi organización está teniendo dificultades o ya me dijeron por una evaluación formal como lo que sería de acontecimientos traumáticos severos, oye, esta persona la está pasando mal emocionalmente, mi deber como empleador es notificarle al trabajador, oye, necesito que hagamos esta evaluación para saber cómo estás. Oye, el resultado arrojó que sí tienes un tema de salud emocional. Un tercer nivel de intervención sería dar este apoyo terapéutico o, en su defecto, canalizarlo a los servicios correspondientes para que entonces tome acción para mejorar su salud. Y finalmente algunos cambios importantes en la organización, ¿no? Reestructuras que a veces nos permitan, oye, ya nos dimos cuenta que salió, que tienen carga mental y cargas cuantitativas y hacemos un análisis del departamento donde se trabajó y efectivamente tenemos a lo mejor más de un año con que las personas están trabajando dos para cubrir el trabajo de tres, ¿no? Entonces, si bien, ¿no? Puede ser que a lo mejor haya mecanismos que ayudan y que mejoran y que de repente tenemos la posibilidad de contar con algún apoyo externo de algún practicante, becarios, pues si el trabajo es para tres, se necesitan tener tres posiciones, ¿no? Y a lo mejor lo que me pueda ahorrar en una tercera posición, estoy quemando a mis colaboradores. Y entonces de todas maneras el trabajo no va a salir bien, no va a salir en tiempo, no va a salir en forma porque estoy quemando a la gente. Y cuando digo quemando me refiero a que se está desgastando muy rápidamente y muy probablemente empiece a cometer errores que son básicos, ¿no? O que empiece a generar conflictos, en fin. Entonces parte del asunto de cambios importantes en la organización tendría que ver en esa línea, ¿no? O a lo mejor la estructura, oye, resulta que una estructura nos creció muchísimo y tengo un líder para una estructura muy grande y a lo mejor este líder necesita otros apoyos. Entonces, ¿cómo cambiamos o cómo reestructuramos para que ese departamento o esa área de nuestra organización mejore en ese sentido? ¿No? Esas son algunas de las buenas prácticas. Bien, ¿cuáles son algunos de los beneficios que tiene implementar la norma? ¿No? Y este es como con lo que cierro la charla y dejo un espacio para las preguntas, sería la distribución adecuada de actividades. Uno de las acciones que nos marca la misma norma que probablemente surjan cuando hablamos de cargas, pues es que vamos a hacer análisis de puesto, ¿no? Descripciones de puesto que a lo mejor no tenemos y que entonces es el momento de hacerlas para poder tener un mejor funcionamiento. La formación continua, y ahí estamos de la mano con el programa de capacitación constante que se puede estar dando. Evidentemente vamos a estar mejorando nuestro clima organizacional. Va a haber un aumento de la productividad. En algunos estudios que se han hecho en otros países, en México todavía tenemos muy poquita data para poder dar algunos números más grandes, pero por ejemplo en España, que es uno de los países que mayor trayectoria tiene, Europa en general, con este tema Estados Unidos, nos hablan que cuando se implementan algunos programas como los que acabo de mencionar de buenas prácticas, hay un aumento de la productividad de hasta un 23%. Y hay un descenso en indicadores como ausentismo, como rotación de personal, que nos ayudan como disminución de accidentes que después
nos ayudan a poder mejorar algunos aspectos de nuestra organización porque dejamos de gastar en eso. De hecho, en uno de los estudios que se hizo a nivel de 10 países de identificar un programa muy particular en cuanto a lo que tiene que ver con apoyo terapéutico para gente que tiene alguna circunstancia como la que mencioné, es que por cada dólar que se invirtió en esos programas de apoyo emocional a las personas, se recuperaron de 5 hasta $16, ¿no? En las organizaciones en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque entonces obtuve un colaborador o un grupo de colaboradores muy eficiente, más leal, que en un momento dado mejoró su calidad de vida, mejoró su desempeño y eso ayuda también a disminuir otros gastos en otras líneas, ¿no? Entonces, vale la pena pensarse que esta inversión que a lo mejor de repente dices, híjole, es que ¿cuánto me va a salir la evaluación o la intervención? Sí se generan indicadores para poder determinar, oye, ¿cuánto estoy perdiendo en este rubro? ¿No? Por ejemplo, nosotros en Sentido tenemos un par de empresas que hemos acompañado y hicimos medición 2019, cerramos medición 2021 y uno de los indicadores que mayormente nos trajo como sorpresa, digamos, porque no sabíamos cuánto iba a disminuir, fue la rotación de personal. La gente tenía, cuando empezamos a trabajar, cerca del 38% de rotación mensual. Cuando terminamos la intervención de 2 años, después de implementar la norma, de establecer una serie de procesos, actualmente la rotación de estas empresas que son del ramo automotriz anda sobre el 13% mensual. Entonces, la verdad es que, o sea, comparativamente, estamos hablando de un cambio muy importante y la gente dejó de estar solo reclutando, ¿no? El área de recursos humanos dejó de solo dar cursos de admisión y ahora puede hacer un programa más continuo porque tenemos gente que está trabajando más tiempo, ¿no? Que ya tiene un año, año y medio en la organización y es gente en la que se ha invertido capacitación, entrenamiento para el trabajo y que está desarrollando mayor habilidad para desarrollar mejor su trabajo, lo cual también me garantiza que va a haber menos accidentes y menos scrap, ¿no? Menos desperdicios. Entonces, esas son algunas de las indicadores que trabajamos en esta línea. Comunicación efectiva, mejora la comunicación. Si hay mejor comunicación, se mejoran las relaciones interpersonales. Ya comentaba los indicadores relacionados con ausentismo y presentismo. Es decir, el presentismo es que la gente va por ir, no por producir. Es aquí. ¿Quieres que esté aquí 8 horas? Puede estar 8 horas viendo mi celular, ¿no? O 8 horas haciéndome medio lado, pero no estoy produciendo ni generando ideas, ni promoviendo el trabajo en equipo. Eso es un miembro que está con esa actitud, es muy, muy costoso para la organización, porque empieza a generar como esta dificultad de trabajo en equipo, de motivar a otros, y entonces casi diría yo que es como contagioso, ¿no? La disminución en la rotación, mayor sentido de pertenencia y mayor motivación y participación para crear equipos de alto desempeño. Entonces, la verdad es que la norma, más allá de ser una situación muy puntual que cumplir como un requisito legal, sí nos da una serie de beneficios para que nuestra organización funcione y crezca más. Pues hasta aquí mi presentación, ¿no? Aquí, bueno, un pequeño mensaje de Somos Sentido, ¿no? CIP, que trabajamos haciendo este cuidado de la salud emocional para el capital humano. Muchas gracias, Tania. Muy, muy interesante esta charla y que ayuda también a abrir los ojos porque la norma y lo que hemos visto también nosotros cuando hablamos de la norma, ¿no? Con los clientes, con los prospectos, con los interesados en estos procesos, es que pues a la norma le tienen miedo, ¿no? Y la norma no es para tenerle miedo, en realidad es una oportunidad de mejorar en puntos tan críticos que dan resultados como los que compartes y me llama mucho la atención y me da mucho gusto escuchar este tipo de buenos resultados de reducción de reclutamiento, ¿no? Estos costos asociados a reclutamiento, admisión, cursos de inducción, etcétera, y enfocar esos recursos pues en otras cosas que van a aportar más valor. Ujú. Así es, Miguel. Entonces, no sé si haya ahí por ahí alguna pregunta que quieran hacer sobre la norma. Aprovechen, tenemos aquí a lo mejor algunos minutitos. Ah, ya surgió por ahí una, mira.
Por aquí tenemos una pregunta. Sí, es Carla Tienza. Dice, Tania, gracias, súper interesante la charla y muy clara. Pregunta, ¿tiene relación o debería existir relación con Great Place to Work? ¿O son instrumentos paralelos o nada que ver uno con otro? Bueno, muy interesante porque en muchas empresas implementan esto y bueno, ¿qué relación puede haber? ¿Qué similitudes o qué diferencias? Fíjate que como Great Place to Work tenía o sea, ya traía su proceso, su instrumento muy específico, realmente en un primer momento no incluían o no focalizaban tanto en algunos aspectos relacionados con los factores de riesgo psicosocial. Sí medían, por ejemplo, el clima organizacional, la relación con compañeros, la percepción de liderazgo, cómo en un momento dado yo percibo y tengo esta como orgullo, ¿no? Lealtad a mi organización y son aspectos muy, muy valiosos. Yo lo que diría es, necesitamos, no estoy segura, la verdad no mentiría si lo digo así, pero estaba en algún momento dado viendo que Great Place to Work quiere incluir un ámbito relacionado de medir. Si ya mide algunas cosas, pues incluir algunos ítems muy puntuales para poder cubrir con la norma. Pero hoy por hoy no es o sea, hasta donde yo sé, no es un instrumento equivalente. Es un instrumento que me da mucha información, sí, muy cercana a lo que mide la norma también, pero hay aspectos muy puntuales que sí requieren ser medidos de manera diferente. Muchas gracias, Tania. Y aquí hay otra pregunta que me parece también relevante porque considera uno de los aspectos o uno de los aspectos que requiere la norma, que es comunicar los resultados. Y aquí preguntan, ¿cómo consideras que sea la mejor manera de comunicar los resultados una vez que ya aplicaste una de las guías de referencia? Excelente, excelente pregunta, porque fíjense que luego pasa esto, ¿no? Sale la idea de, ya tenemos los resultados y se quedan guardaditos en el estante de recursos humanos. No, no, no. O sea, tenemos que difundirlo y tenemos que darlo a conocer. Algunas de las estrategias que podría compartirte que hemos hecho es, por ejemplo, una infografía que se puede poner en los lugares donde tenemos habitualmente espacios para compartir información con colaboradores, por decirlo, correo electrónico. Si ahora se está manejando mucho grupo de WhatsApp, entonces a lo mejor una imagen donde traiga los indicadores en donde nos fue bien y el compromiso, que ese es bien importante, señalar, ok, bueno muchachos, salimos muy bien en aspectos relacionados con seguridad, sigamos reforzando el programa. Oye, tenemos un asunto en liderazgo o, bueno, entonces se trabajará en dar a conocer un programa para mejorar estas habilidades. Esto es bien importante porque entonces la gente identifica, oye, me escuchaste, me estás entendiendo que no me siento tan cómodo en esta línea y entonces escucho que hay un eco a esa contestación de que hice de la encuesta y demás. Entonces, en cuanto a las guías, yo la sugerencia es una infografía, algunos ahora están haciendo videos, ¿no? Estos videitos así tipo, con gráficos, con transiciones que nos ayudan muy bonito de el 23% de nuestros colaboradores opinan que, y entonces viene ahí una serie de indicadores que pueden salir y que podemos traducir la norma a aspectos bien cercanos de nuestra organización. Porque claro que cuando yo hablo de cargas de trabajo, pues no, la gente dice que, o sea, no, yo no cargo cosas, no, yo me dedico a atender gente. Entonces, puede resultar como que algún lenguaje muy técnico en algunos contextos y no tener esta... Entonces, yo lo traduciría como en aspectos muy puntuales de la organización para que además la gente también se identifique con esos resultados. A veces dentro, ya sabe, como siempre tenemos pues algunos eventos masivos, ¿no? Donde se dan a conocer los resultados de la organización, los KPIs que tenemos, los objetivos. A lo mejor hay un slide, dos slides en esas presentaciones grandes de la norma, estamos haciendo esto y sacamos esto. La idea es que sí se compartan los resultados para que la gente los tenga muy claros y conozca las acciones puntuales que se van a hacer, porque, ojo, no nada más es que el empleador o que el área de recursos humanos o el área de seguridad e higiene se comprometa a seguir la norma. No, 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 esta norma es que nos invita a todos a participar de las acciones puntuales que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, sí, también ese sería el mensaje que yo mandaría con mi organización de, oigan, esto es para todos y todos tenemos que sumarnos, ¿no? Y a lo mejor hasta con el área de comunicación organizacional un eslogan muy bonito que nos ayude como de nos cuidamos entre todos,
vamos a hacer un ambiente más seguro, algo así que nos ayude como a transmitir el mensaje que queremos aliar de la norma y que esté muy relacionada con los valores que tenemos en nuestra organización. Excelente. Tania, yo tengo otra pregunta. Sí, Esta es una pregunta mía que me surge de la curiosidad. Ya nos has hablado de los beneficios, nos has dado muchos aspectos muy puntuales de la norma. Me gustaría saber en tu experiencia, ¿cuál es el talón de Aquiles de las empresas en cuanto a los resultados que están saliendo? O sea, lo que tú has visto, ¿en dónde adolecen más? ¿En dónde, como para que las empresas o los representantes de las empresas que ahorita están, pues también pongan atención en eso y sepan que ahí es donde las empresas salen un poquito más mal y a lo mejor podrían estar en ese aspecto y pues prevenir, ¿no? Si es que van a hacer esta medición y no esperarse hasta que vengan resultados negativos. exacto. Fíjate que en mi experiencia, que ya llevamos varias empresas haciendo esta evaluación, es una, cargas de trabajo, carga mental, esta parte donde parece que el trabajo se vuelve infinito, no nos podemos desconectar fácilmente. Entonces, ahí es donde está una parte importante, ¿no? De trabajar en el tema de cargas, el que podamos tener esta carga de trabajo, cómo la hacemos mejor. También mucha gente menciona, ¿no? Oye, es que mi trabajo está grandísimo, tengo muchas cosas que hacer y la sensación de que el tiempo no me es suficiente, o luego les digo yo trabajar un tercer turno, aunque en mi empresa no haya tercer turno, ¿no? Ese también es un factor importante, ese es uno. El segundo tiene que ver con el asunto de liderazgo. También, bueno, yo diría que es como muchas de las funciones que luego, o roles que nos toca cumplir, como el tema de ser padres o madres, el ser pareja. Bueno, el ser líder, no a todos les sale bien, ¿no? Y no a todos nos sale como que ya traemos esa camiseta de ser líder, ¿no? Hay que entrenarse, hay que formarse para ser un muy buen líder, porque el líder inspira, el líder jala, el líder motiva. Entonces, creo que una de las cosas que también nos hace falta es fomentar esta cultura de liderazgo y que hay que trabajar en esa formación de líderes, porque los líderes son los que van a ir empujando a nuestra organización a los objetivos que queremos lograr. Esas serían como las dos. Y la otra, fíjate que es un tanto controversial el tema de la capacitación, porque hay gente que dice, es que aquí no hay capacitación, y cuando ves su programa sí hay capacitación, ¿no? Cumplen con el estándar de las capacitaciones solicitadas y demás, pero parece que en lugar de que se vea que, oye, tomé esta capacitación y me dio un refuerzo de mi trabajo, como que se vuelve un requisito y entonces la gente menciona que la capacitación no funciona o es inexistente. A veces lo que hemos notado es que no siempre se hace una detección de necesidades adecuada y entonces la gente recibe capacitación, pero no es lo que necesita, ¿no? Entonces, entonces, oye, estoy gastando un dinero importante para mi organización y no está haciendo efecto en lo que quiero, ahí es donde está el tema, ¿no? En general salimos bien en seguridad, muchas de las empresas salen bien en el tema seguridad, hay mucho trabajo y muchas buenas prácticas en el tema de seguridad y en el entorno organizacional. A los mexicanos nos gusta vivir y trabajar en entornos muy cálidos y entonces también sacamos, hay mucho esta sensación de camaradería y compañerismo. Muchas gracias. Y complementando un poco esto, o más bien para darle un enfoque más positivo, ¿no? Porque yo te preguntaba, bueno, ¿cuál es el talón de Aquiles? Ahora, si lo viéramos entonces desde un enfoque positivo, trabajar en una distribución de cargas de trabajo, fomentar, promover el liderazgo, ¿no? Y dar una capacitación alineada a las necesidades verdaderas, no sé, necesidades adecuadas, ¿no? De capacitación, detectarlas y poder dar capacitación conforme a eso, serían tres formas de las cuales se podría prevenir, ¿no? Trabajar en prevención para crear condiciones que favorezcan el ambiente laboral y que en una revisión o en una evaluación pues se pudiera salir mejor, ¿no? En este aspecto. Exactamente, sí, así es. Esa es la idea, ¿no? Que estos elementos puedan después tener, o sea, este seguimiento, que esa es una de las cosas que creo que no lo mencioné, pero la norma pide una medición bianual. Es decir, yo empecé en 19, ahora voy en 21 y luego voy en 23. Y esto, o sea, una vez que inicias, cada 2 años que haces tu diagnóstico, tienes que volver a hacerlo y hay que demostrar, acá preguntaba por acá, Abigail Ortiz, si es necesario tener un registro físico de las acciones
Sí, sí, de hecho, bueno, si no es como físico, porque pues a lo mejor ahora estamos más en la línea de lo digital, tener un plan, o sea, donde se registró ya los resultados de 2021 fueron tal, y entonces a partir de esto yo hice estas intervenciones. Los niveles te los van a indicar dependiendo del resultado que hayas tenido, porque es posible que a lo mejor, oye, mi organización salió en nivel medio, ¿no? Eso es una intervención de segundo nivel en algunos aspectos y el resto es preventivo, porque ese también es otro de los aspectos de la norma. No solo es como correctivo o reactivo a que, ya me salió medio ahí, es lo único que atiendo, no. Además de hacer esto, tienes que hacer prevención y hacer una prevención adecuada y que funcione, ¿no? Porque, bueno, puedo hacer mi campaña, pero ¿cómo voy a saber que funciona esa campaña de seguridad o de promoción de prevenir el estrés y demás? Entonces la medición se vuelve muy importante más allá de estar midiendo lo que la norma puntualmente establece, ¿no? Estar Ujú, midiendo que estas campañas, que estas iniciativas de prevención me están dando los resultados antes de llegar a el momento del requisito de la norma de tener que medir, ¿no? Entonces, finalmente caemos a lo mismo, prevención, estar midiendo, estar viendo que funcionen y como para afinar la puntería si algo no me está dando el resultado correcto, ¿no? Entonces, yo esto lo leo como un trabajo constante, un trabajo ujú. continuo, pero que como ya nos explicaste, paga, ¿no? Paga, exacto. Devuelve los pesos que le metes, te devuelve más todavía. Exactamente, sí. Entonces yo les diría, generalmente lo que estamos sugiriendo a las empresas es que sí tengan sus carpetas, así como tiene la de seguridad de higiene, el de registro, protección civil y demás, así tengamos la carpeta de la norma donde se vayan sumando las actividades que están haciendo y evidencia. Recordemos evidencia, fotos, listas de capacitación cuando tenemos lista de capacitación, algunos testimoniales de evaluaciones internas, ¿no? En pequeñas encuestas en relación a lo que se tomó, si sirvió o no sirvió. Ahí es donde tenemos que estar haciendo este esfuerzo y alinearlo o sea, decir que, oye, a lo mejor con esto trabajé mi capacitación porque ahí dice que di 3 cursos de esto que están alineados a la norma. Oye, pero también estoy trabajando en mi liderazgo, pero le pegué a la norma, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues Tania, te agradecemos muchísimo. Bueno, aquí parece que hay un comentario de Laura Galvez. En la empresa donde trabajo tenemos el programa de asistencia al empleado. ¿Eso funciona como evidencia de prevención para la NOM? Sí, o sea, estoy entendiendo si asistencia al empleado es, por ejemplo, que el empleado pudiera tener como un apoyo médico, de apoyo a lo mejor legal, nutricional, dependiendo como esta parte, o terapéutico. Si es así, sí, Laura, sí pega en esa línea porque estamos hablando de que es un programa que está promoviendo la pertenencia, ¿no? Está fomentando también que haya un entorno laboral saludable. Muy bien, Ya pues está. Dice acá, ya acá nos pone Pilar, ¿no? Dice, gracias por participar, estar aquí en la plataforma Administra Comio, ayudamos a las empresas, sí, a tener incluido el registro. Sí, 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 que esa es una de las grandes cosas y de ahí con Miguel hemos colaborado con su plataforma, que es una maravilla, la verdad, de ahora que he estado trabajando con las empresas, porque tiene indicadores bien puntuales y continuos donde, oye, ¿cuántos tengo en capacitación? Oye, ¿cuántos me faltan de contestar la encuesta? Ay, ¿qué pasó con esta queja, con esta sugerencia? ¿Cómo se le dio ese camino? Ahí tenemos una evidencia y es mucho, mucho, muy amigable y sencilla. perfecto. Muy bien, pues parece que no hay más dudas. Por aquí ya hemos recibido comentarios que les ha gustado mucho tu charla y por aquí yo he recibido otros en otro medio aquí de comunicación con nuestros espectadores que también reconocen el valor de esta charla, Tania. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia, tu visión sobre este proceso de la NOM 035, que es eso, no es una evaluación, no es un evento, es un proceso continuo, ¿no? Que hay que incorporar para mejorar y para tener buenos resultados. Entonces, te agradezco mucho tu participación, Tania. Recuerden que Tania pues, también tiene mucha experiencia y nos puede ayudar. Nos apoya a nosotros también en procesos. Así es que, Tania, si quieres dejar tus medios de contacto por si tienen más dudas, se quieren poner en contacto contigo. Claro que sí, pueden encontrarnos en Sentido CIP, en el Facebook.
Ahí les pusimos los datos. Este es el correo, tania@sentidosip.com. Estamos en la ciudad de Querétaro, para a lo mejor quienes no nos están en Querétaro, están en otro lado, que ya vi a Laurita. Un saludo, Laura, te mando hasta allá también donde andas, en esas tierras regias. Estamos en Facebook como Sentido SIP, que es si nos quieren buscar, o en LinkedIn también estamos igual como Sentido SIP, para los que quieran en un momento dado contactarnos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en escribirme, por ahí podemos tener ahí algún contacto, y si en algo podemos colaborar con sus organizaciones, pues encantados, ¿no? La verdad es que para mí es un tema que me apasiona. Gracias, Ismael, gracias, Miguel Ángel, por hacer la posibilidad de compartir esto, y esperamos que, la verdad, yo confío y quiero pensar, es mi razón de ser y de estar en este trabajo, es que tengamos unos lugares de trabajo mucho más saludables para todos, que sean más dignos, porque si somos la fuerza que mueve a México, entonces si tenemos lugares que están así, vamos a llevar a México a otros niveles, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto, y eso es Muy de lo que yo acuerdo. quiero. Muy de acuerdo, Tania, muy en la línea de la visión que tenemos. Y bueno, pues te agradecemos nuevamente por tu intervención, por tu participación. Y bueno, pues recuerden que pues estas conferencistas que nos están acompañando y las que todavía quedan para el día de mañana, pues son parte de esa sinergia que hacemos en Como Yo para poder ofrecer pues servicios de calidad orientados al bienestar de la empresa. Ya tienen los datos de contacto de ellas y tienen nuestros datos de contacto. Nos encantaría poderlos apoyar en sus procesos para mejorar el ambiente laboral, para crear ambientes saludables, sanos, que pues como consecuencia nos traen también rentabilidad, ¿no? Así es que, pues en todos los sentidos tiene mucho, pues conviene, no tiene mucho sentido invertir en esto. Así es que recuerden que tenemos una dinámica para obtener estos obsequios. En este caso, Tania también regala 5 horas de sesión, 5 sesiones para diagnóstico. ¿Nos puedes platicar un poquito, Tania? Sí, claro, si alguno tuviera ya, o sea, digamos, la plataforma Comio nos puede dar este insumo de, oye, ya tengo aquí mi tablero de resultados, o ya lo hice en otro lado, ya lo hice hasta yo, porque bueno, la norma trae el cómo, ¿no? El cómo hacerlo. Y luego, ¿qué sigue? ¿No? O sea, siempre está como en la duda de qué sigue, cómo le hago con estos números, cómo los interpreto. Ahí es donde se requiere la visión de un especialista, de un consultor que les vaya dando como esta guía de, oye, hacia acá, por este lado, porque finalmente esa es la parte del expertise que uno tiene y la especialización que tiene, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo que les ofrezco es, si ustedes están interesados en tomarlo, es que podamos ver sus resultados. En una sesión podría ayudar a algunas ideas de hacia dónde están ustedes trabajando. A lo mejor ya hasta tienen un plan, pues podemos igual como rebotar el plan de qué están haciendo y cómo pueden a lo mejor hacerlo más medible, más rentabilizable, ¿no? En cuanto a los gastos que se invierten. Esa es la idea, que a partir de lo que tú ya tienes como insumo, esto, o sabes que no tengo nada, o sea, no sé ni por dónde empezar, dame una pista como un mapa de ruta, con mucho gusto también está esa hora de capacitación para poder hablar de esa hoja de ruta de y dónde empiezo el trabajo con la norma. Entonces no se pueden perder este super regalo. Participen en la dinámica de Facebook que saldrá a continuación. Y recuerden que también tenemos este premio especial al final.